Sánchez se ha presentado al Comité Federal diciendo, uno, que son el ejemplo de la política limpia y dos, ejemplo de que la economía va mejor que nunca. Y Europa les suspende en todos los elementos sociales. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por dejar vuestros comentarios, por darle un me gusta a este vídeo y por suscribiros, que estamos al borde de los 210.000 suscriptores. Lo de Sánchez no tiene nombre. La propaganda constante, diaria, sin parar, es una cosa increíble. Pero lo más alucinante es que nos ha dicho que ellos son el ejemplo de política limpia. Ellos. Tiene al ex número 2 imputado por el caso Coldo. Está el caso Bernie. Está el caso de las maletas del Delsigate. Está el caso del hermano. El caso de la esposa. Los contratos inflados. Todos esos presuntos casos de corrupción a él no le importan. La política limpia. Pero lo más alucinante es que ellos siempre dicen que la economía española va mejor que nunca y encima que son los que han llevado a cabo las políticas más sociales. Y resulta que la Unión Europea, los datos de Europa, Eurostat, suspenden a la gestión de Sánchez en todos los baremos sociales. Acompañadme y vamos a verlo. Aquí lo tenéis, este artículo que ha publicado El Español, que dice específicamente: Eurostat suspende a Sánchez en 4 indicadores sociales. España está peor que cuando entró en el gobierno en el año 2018. Y añado yo, y eso tras despilfarrar el mayor estímulo monetario y fiscal de la historia, además de los fondos Next Generation. Fijaos lo que muestra el artículo, porque es espectacular. Primero, Sánchez suspende en los 4 indicadores sociales más importantes, peor que en 2018. El primero, el de pobreza. La evolución de la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha bajado en la Unión Europea y aumenta en España, y además, esto es importante, vuelvo a repetir, tirando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Es decir, nunca ha habido ningún gobierno que haya contado con tanto dinero de Europa. Más de 400.000 millones, más 100.000 millones de fondos Next Generation. Totalmente despilfarrados y la pobreza aumentando mientras baja en la media de la Unión Europea. No solamente eso, sino que la evolución de la población menor de edad en riesgo de pobreza o exclusión social también se ha disparado en España, mientras en la Unión Europea se ha moderado. Y esto es, vuelvo a repetir, utilizando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Y es importante esto, ¿por qué? Porque en el año 2018, decían que las políticas de Rajoy habían destruido el país y que ellos iban a implementar políticas sociales que de verdad funcionaban. En el año 2018, España estaba en el puesto 6º en lo que es el riesgo de pobreza y exclusión social, según Eurostat. Hoy está liderando la eurozona, es decir, hemos sobrepasado a Grecia e Italia, entre otros. Es alucinante, es decir, esto es lo que llaman el cohete, ¿verdad? Bien, continuamos. Evolución del impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza, porque claro, es importante entender la cantidad de fondos que se están utilizando, ¿no? Y si esas transferencias sociales llevan a reducir la pobreza. Pues fijaos el desastre de España. El desastre de España no tiene nombre. De entrada ya sabemos que muchas de estas transferencias sociales son asistencialismo y que el asistencialismo no reduce la pobreza, sino que la disfraza, la hace relativamente confortable. Pero es que encima la evidencia es que todo ese gasto, entre comillas, social que están despilfarrando desde el socialcomunismo, resulta que ha sido de una ineficacia absoluta. Vamos, no puede ser peor el gráfico. Ahora, seguimos, porque claro, ellos dicen eso del récord de empleo. Evolución de la población empleada, mucho peor que en la Unión Europea, y es importante entender que la tendencia también es peor que la de la Unión Europea.
Esto es muy importante porque, claro, eso de el récord de empleo es una idiotez cuando te dicen, no, es que hay 21 millones de personas trabajando. Como muchos sabéis que habéis visto este canal, eso no son personas trabajando, son afiliaciones, ¿eh? Y como hay un récord de pluriempleo, hay personas que cuentan más de una vez como afiliación. Bien, y esto es importante, porque además la tasa de actividad, la tasa de empleo y las horas trabajadas por ocupado están por debajo de los niveles de 2008 y por debajo, en la gran mayoría de los casos, de los niveles de 2019 o prácticamente sin ningún cambio desde 2019. Es decir, que durante todos estos años ni la tasa de actividad, ni la tasa de empleo, ni las horas trabajadas por ocupado y, por supuesto, el paro efectivo, la tasa de paro real de España, el número de personas que están apuntadas al SEPE es mucho mayor. Pero bueno, en cualquier caso, aquí están utilizando los datos oficiales. Bien, pues peor que en el resto de la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos muestra es que este es el resultado de siempre del socialismo. El socialismo se presenta como el que va a llevar a cabo políticas sociales, el que va a preocuparse por los pobres. Y el socialismo se preocupa tanto por los pobres que siempre crea muchos más. Y lo que han hecho ha sido aumentar la pobreza, carencia material severa, ha aumentado con Sánchez. No solamente eso, sino que todos los indicadores sociales son peores. La mayor tasa de paro de toda la OCDE y de la Unión Europea, la mayor tasa de paro juvenil, la mayor tasa de infraempleo, porque claro, la tasa de paro incluye a los fijos discontinuos inactivos, etcétera, el maquillaje, ¿de acuerdo? La tasa de actividad, la tasa de empleo, todos esos factores, ¿no? Todos esos factores lo que nos están demostrando es que este gobierno a lo que se ha dedicado literalmente es a despilfarrar. Y en el otro lado, los resultados, además de ser muy malos, lo que muestran es que en el otro lado un aumento brutal de la deuda pública. Y eso tirando de ingresos fiscales récords, subiendo los impuestos a todos los ciudadanos, especialmente a los más pobres, al negarse a deflactar los impuestos a la inflación, llevando a cabo un expolio fiscal sin precedentes, que hemos tenido el mayor aumento de la presión fiscal normativa de todos los países de nuestro entorno, con ingresos récord, subiendo los impuestos sin control y encima, con esa idea de las políticas sociales y no sé cuántos, los peores datos en cuanto a ratios sociales y encima multiplicando la deuda. Ha multiplicado la deuda de la Seguridad Social, que ya está en 116.000 millones. Han aumentado masivamente la deuda pública, que se encuentra ya por encima de los 2 billones de euros en pasivos totales de las administraciones públicas. 1.6 deuda según el protocolo de déficit excesivo. Pero claro, la deuda es toda la deuda emitida, 2 billones. Las emisiones de deuda además disfrazan que hay un montón de pasivos comprometidos que todavía no se han financiado, es decir, deuda que se ha comprometido pero que no se ha emitido, porque según Eurostat, España también está liderando la eurozona y la OCDE con los mayores pasivos no financiados de toda la Unión Europea, prácticamente un 500% del PIB. Es decir, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido arruinar España, endeudarla, disparar el gasto corriente y el gasto clientelar, toda esa cantidad de casos de corrupción presuntos y ya investigados de los que hemos hablado, y encima crujir a todo el mundo a impuestos y dejan una situación social mucho peor. Que no te engañen.